Hoy es para mí un placer poder entrevistar a uno de los directores con mayor futuro del cine español y sobre todo dentro de la comedia y el cine fantástico y sobre todo humor negro. Él es Calle Caza, ¿es así o no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué Encantado tal? de hablar contigo. Pues bueno, o sea, sí, el humor negro es como un poco marca de la casa y el cine de género me encanta, o sea que sí que un poco mi estilo va por ahí. Y claro, pero ¿de dónde nace tu vocación como director? Pues no te lo sé decir exactamente porque yo realmente lo que era de siempre es el típico niño dibujante que dibuja, que en el cole lo que hacía era dibujar los libros, dibujar todo. Empecé haciendo pues cómics de los profesores, de los alumnos y ahí es donde realmente empiezas a contar historias. Y creo que el cómic y el cine tienen bastante que ver. Era un apasionado del cine en la época de los 80, pues ir al cine era pues de mis hobbies favoritos y veía todas las pelis que llegaban a mi ciudad, de las dobles sesiones de la época, los estrenos, y entre lo del cómic y eso, pues fui evolucionando y hasta que un día dije, hostia, quiero hacer cine. Y empecé a hacer cortos, me compré una cámara muy joven y empecé a hacer cortos que las actrices eran mi madre, mis amigos, en fin, Claro, pero ¿esto con qué edad? pues joven, no sé, los primeros cortos así cutres salchicheros los haría con quince Hostia, años más o menos. ok. Sí, Claro, muy pero es que, cutres, pero muy divertido. claro, pero yo quiero que todo el mundo empieza por ahí. Sí, sí, más o menos en la historia, yo ya te digo, yo empecé a trabajar muy joven también, era un muy mal estudiante, empecé a trabajar muy joven, en aquella época era diferente ahora, y con casi mi primer sueldo de las cosas que lo invertí fue en una cámara y es la cámara con la que empecé es eso, pues a hacer cortos, a hacer tonterías, y ahí ya se metió el gusanillo de la dirección y hasta ahora, y te podría decir que es casi una condena. Porque cuando te quieres hacer profesional es realmente duro. Claro, pero antes de todo esto, tú has sido dibujante. Sí, 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 sí. Yo realmente ejercí como dibujante profesional, o sea, realmente mi profesión durante 20 años y publiqué bueno, en muchísimos medios de comunicación en la época buena de la prensa también. Y ahora la prensa, desgraciadamente, pues también está desapareciendo. Y estuve 20 años, pues eso, haciendo caricaturas, tiras cómicas, ilustraciones para publicaciones de todo. Publiqué en Fotogramas, en Cinemanía, pero Hostia, también, sí, sí, en la revista de la Academia del Cine Español también hice alguna colaboración, pero realmente hacía colaboraciones diarias en medios como el Diario Sport, deportivo, que yo soy muy culé también y ahí hacía la viñeta de la contraportada cada día. O sea, claro, eso era muy, muy bestia porque era mi trabajo diario. Hacía 300 y pico viñetas publicadas cada año. Y pero aparte trabajé en otras publicaciones, en en otras Intervic. publicaciones. Sí. Ok, y también imagino que tuviste que editar Colby por tu cuenta, ¿o no? Historieta por tu cuenta, ¿o no? Mira, no, porque, a ver, cuando era muy, muy joven sí que hacía los típicos fanzines que te lo fotocopiabas tú y eso, pero no me metí dentro del mundo del cómic como propio, me especialicé más en prensa, primero porque es donde me salía más trabajo y donde se ganaba bien la vida uno. Y después porque tenía tanto trabajo que no me daba tiempo de ponerme a hacer historias de cómic y como tenía lo del cine, que me gusta mucho más el cine que el dibujo, pues en vez de hacer guiones para cómic, los hacía pues para o hacer cortos o hacer pelis. Pero claro, pero ¿estudiaste cine o aprendiste de manera totalmente autodidacta? Totalmente autodidacta. Nunca he estudiado cine. Fui a la escuela de cine en Barcelona, pero solo duré un mes. Solo duré un ¿Y mes porque cómo que duraste un mes? bueno, porque realmente me metí allí por dos cosas, aparte de por aprender, pero aparte de por aprender, me metí para conocer a gente que le apasionase tanto el cine como a mí, porque entre mi entorno, pues mis amigos les gusta el cine, pero no están dentro del medio, entonces te sentías un poco solo y dije, va, me voy a apuntar allí.
Y luego también porque decían que desde el minuto uno podías utilizar todos los temas técnicos, todo el material técnico que ellos tenían. Entonces yo tenía muchos guiones de cortos escritos y digo, bueno, me apunto, tendré cámaras buenas, tendré iluminación, micro, y entré por eso. Y cuando les dije desde el minuto uno que ya quería que me dejasen el equipo técnico y me dijeron que no, que de momento no, ahí me chafó un poco la guitarra y aparte me salió un trabajo y me desapunté. Ya te digo, duré un mes. Claro, pero hay una cosa para hacer aprender de manera autodidacta, que es tu ser autocrítico. Sí, no, o sea, es como todo, cuando eres autodidáctico, lo que sí que aprendes mucho es haciendo, cometiendo millones de errores y yo rodaba muchos cortos, como te he dicho antes, algunos muy cutres, pero vas aprendiendo y después también aprendes viendo cine y aprendes viendo entrevistas a grandes directores y cuando te apasiona mucho como me apasionaba a mí, pues te empapabas de todo. A medida de que vas haciendo, te vas empapando, vas mirando cada vez más cine, ya te fijas en planos, te fijas en... y te vas metiendo un poco más a nivel no profesional, pero sí más serio, pues vas evolucionando y es la manera de aprender cuando no tienes la posibilidad de pagarte una escuela de cine, por ejemplo. Claro, pero es que veo que hay mucha gente que directamente se coge una cámara, empiezan a rodar y no son autocríticos. Si no eres autocrítico, nunca vas a evolucionar. Como que haces una cosa mal hecha y te conformas. Bueno, ahí eso es la personalidad de cada uno. O sea, yo soy de la opinión de que nunca dejas de aprender, porque siempre fallos, siempre se cometen, nunca dejas de aprender y aparte el cine es un trabajo en equipo bestial. O sea, tú puedes escribir el guión y puedes dirigir la película, pero es que es un trabajo en equipo. Como te fallen los demás o no elijas a la gente que te acompañe, ya puedes tú hacerlo muy bien, que eso no va a funcionar. Y al revés, los demás también te pueden mejorar. Tener la suerte de elegir bien los actores o el equipo técnico o la gente que te acompaña te puede hacer mejor y que quede mejor de lo que te esperas. Yo siempre Sí, lo digo, o sea, el cine sí que da la cara el director y después los actores, por supuesto, pero detrás, ya lo sabes, hay un equipo que creo que es clave porque la película creo que nunca es la que tienes en la cabeza, sino que se va haciendo conforme la gente que se implica, las circunstancias y millones de cosas más que influyen. claro, pero claro, es el caso de que yo he conocido gente y le he dicho, ¿cuál es tu mayor talento? Y dice, mi mejor talento está rodeado de gente mejor que yo. Bueno, pues es un gran talento, es un gran talento, la verdad. O sea, si tienes la oportunidad de elegir a gente que te pueda enseñar, muchísimo mejor que no que tengas que enseñar tú, porque como te digo, no paras de aprender, porque el mundo del cine, o el contar una historia, ya no en el mundo del cine, contar bien una historia, narrarla bien, es algo complejo, que incluso gente que tiene unos recursos infinitos o millones de euros de presupuesto, a veces ves según qué proyectos y son fallidos y a lo mejor no es todos los recursos, sino pues rodearse bien, prepararlo bien y saber narrar. Y háblanos de tu primer cortometraje, que fue Terraza versión original. ¿Cómo surge la idea? No fue el primero, digamos que fue como el primero, en principio un poco más en serio, entre comillas. Eso fue de aquí de Tarrasa, eligieron a 7 directores, creo. 5 eran del SCAC y había 2 que éramos pues así más independientes, más outsiders. ¿Pero eso qué era? ¿Autofinanciado por Terraza o qué? Eso era una cosa que producía SCAC cuando era Escándalo Hostia, Film, vale. ¿sí? Y el tema es que 7 directores tenían que hacer 7 historias en que el tema principal tenía que ser algo cultural de Tarrasa, de la ciudad de Tarrasa. Vale. Tenía que ser algo pues que hablase de la cultura de Tarrasa en alguno de los ámbitos. En mi caso, cogí la historia del cine Rambla, que es el cine donde yo iba a ver las dobles Vale. sesiones
el típico cine mítico que hay en todas las ciudades y pueblos donde de pequeño ibas y que ahora es un Zara. Se cerró, lo compró la marca Zara y ahora es una tienda Zara, pero conserva todo lo que es el exterior, incluso dentro la parte de la pantalla donde estaba la pantalla de cine, pero es un Zara. Y entonces eso era una historia muy triste para mí y hice un corto sobre eso, bastante autobiográfico. Y fue un corto que estuvo, o sea, fue con muy pocos recursos, muy pocos recursos, pero estuvo bien porque gracias a ese corto conocí a Emilio Gavira, que después ha sido un actor muy habitual en tanto mis cortos como en alguno de mis largos. Claro, pero yo imagino que en ese corto Emilio Gaviria hace como tu alter ego. Exacto, exacto. Es mi alter ego total. Porque ese corto va de una persona que quiere dirigir películas, pero que en ese momento es horchatero, hace horchata en una heladería. Y entonces dice, bueno, haré cortos, ganaré muchos premios, luego se interesará algún productor, me producirá mi primera película, ganaré muchos millones con esa película y compraré el cine Rambla y volverá a ser un cine. Dejará de ser un Zara y volverá a ser un cine. Eso es lo que explica el corto. Y es muy autobiográfico hasta la parte final, porque yo realmente también he trabajado en una heladería, en la misma heladería que hay en el corto. Pues empecé haciendo cortos, que Sí, sí que ganaron premios. Después hice una peli. Lo malo es que la película no ganó millones de euros y no pude comprar el cine Rambla. sí. Claro, pero claro, también pasó una cosa en ese corto que dice, a ver si viene un productor y me da un montón de pasta. Y realmente eso no existe. No, no existe, no es así. Al No menos, al hace. menos en este país no es así. En Estados Unidos quizás sí. Yo creo que tampoco en Estados Unidos, porque digamos que hasta si una película mejor puede ser de 10 millones o 20, si o no, Sí. 20 millones de euros, una persona no va a poner dinero hasta que no tenga las preventas. Sí, sí, es un business. Lo que pasa que aquí sí que realmente lo que hacen los productores es buscar el dinero más El que dinero. poner. Entonces, en temas de subvenciones o temas plataformas ahora, lo que intentan es conseguir todas las ayudas, una Mm, tele y así ir sumando para conseguir el presupuesto definitivo de la película. Y después hiciste el corto, nada. ¿Cómo surge la idea de que una persona consigue trabajo donde no tiene que hacer nada? Pues esa idea también es muy autobiográfica, porque como te he dicho antes, yo empecé a trabajar muy joven, trabajos muy duros, desde cargar camiones, estar en fábricas, camarero, en fin, eran trabajos, estoy hablando de edades muy tempranas, que realmente no me aportaban nada, que me veía como los años se me iban trabajando en una cosa que no me aportaba nada. Y entonces digo, hostia, es que si me quedo encallado aquí, en mi vida no voy a hacer nada, entre comillas, o nada de lo que yo me pueda sentir orgulloso o satisfecho. Y de ahí salió lo de Nada S.A., porque en algún momento ya había dicho, hostia, me gustaría cobrar por no hacer nada y esa frase que a veces decía, y me refería a no hacer nada en el aspecto de no hacer ese tipo de trabajos, pues me llevó a montar la historia de Nada S.A., que fue un corto protagonizado por Emilio Gavira, que ya lo había conocido en I Love Cine Rambla, en el corto que hemos hablado antes. Y por suerte fue un corto que funcionó muy bien a nivel de festivales, ganó muchísimos premios, lo compró HBO para HBO, hostia. Sí, HBO para Estados Unidos y Latinoamérica. Pero Maravilloso montado. cuando salió lo de HBO, tuvo que ser porque ganaría algún festival a nivel internacional, ¿o no? Sí, ganó muchos festivales a nivel internacional, muchos. Ganó en Estados Unidos muchos, en Europa muchos, en Latinoamérica, en Asia. Ese corto ganó más de 100 premios. Pero lo que pasó es que fue un corto que fue al Festival de Sitges. Y el Vale. Festival de Sitges lo seleccionó para hacer un tour por Estados Unidos donde Mm, pasaban dos películas que habían estado en Sitges y dos cortos. Antes de cada película pasaban un corto o algo así. Y el nuestro fue uno de los dos cortos que seleccionaron. Entonces hicimos como una ruta, ese corto hizo como una ruta por Estados Unidos en 200 o 300 cines
y en alguno de esos cines alguien de HBO lo vio y lo quiso adquirir. O sea, Y pues, entonces ese corto, que es una idea que a mí me encanta, lo que intenté es después hacer la película, pero de momento no lo he conseguido. Televisión Española no entró, entonces eso lo paró todo. Ahora voy a hacer otra intentona. pero claro, claro, tú lo que intentaste, cuando estás diciendo levantar la película, tú lo que intentaste conseguir primero la televisión Pública. pública, porque o tiraste primero, tiraste por ahí primero y ya después intentar ir a las ayudas del Estado. Claro, la idea inicial era que Televisión Española nos apoyara, porque aparte es eso, es un corto, pues una historia. La película, o sea, claro, el corto dura 10 minutos y entonces a partir de ahí montamos la película, que realmente primero queríamos hacer la película y luego el corto, pero se hizo al revés. Mm. Claro, ¿y esto cómo lo quieres hacer? ¿Tú mismo producido o haciendo una coproducción? No, esto la idea es, ahora por ejemplo, hay una productora catalana detrás, que es la productora Alena Production, que es la que, no, la que me ha producido casi todo, porque Vale. tengo muy buena relación con Norbert Llaras, que es el productor. Y entonces ahora lo que estamos buscando es financiación. Vamos, lo hemos presentado a una ayuda de desarrollo también. Pero Y aparte, ayuda de desarrollo hay, sí, sí, ayuda de desarrollo, hay una ayuda de desarrollo que puedes pero, presentar un proyecto. pero aquí en España o a nivel Sí, sí. autonómico. Hostia, ahora creo que es a nivel autonómico, ahora no te lo sé decir, no te Vale, lo sé. porque es que las ayudas estatales de desarrollo la quitaron. Pues no, pues Lo, quizás lo, a nivel eso lo sabría Norbert. claro, La hemos lo que hay ahora realmente son los laboratorios. ya, no, pues no, no es un laboratorio, es una ayuda a desarrollo. Vale, Pero creo que debe ser a nivel autonómico porque, por ejemplo, en el País Vasco también hay ayudas a desarrollo, vale. eso seguro. Entonces, bueno, lo estamos intentando levantar, a lo mejor coproducción, no lo sabemos. Pero, Es una historia que a mí me gustaría explicar porque ya te digo, el corto fue muy bien, es una historia que llega muchísimo a mucha gente porque todos más o menos, en más o menos medidas, te sientes identificado, todos nos ha pasado de estar perdiendo tu vida en algo que no te aporta nada y de eso es de lo que va el corto realmente. y yo creo que tiene que pasar realmente como pasa en el corto, que el personaje te tiene que volver el borde de la locura, es decir, tiene un conflicto interno. Claro, en el corto, si lo has visto, pues pasa eso. Entonces, la película lo que es la historia de ese personaje, la historia desarrollada de ese personaje. Desde que tiene un trabajo que le encanta, lo pierde, no encuentra trabajo, al final por desesperación y de una manera muy peculiar conoce Nada S.A., se mete en Nada S.A. y ahí su vida se convierte en un infierno, porque básicamente lo único que hace es estar en esa empresa donde te tienes que sentar en una silla y no hacer nada. Y eso, claro, pasan los años y tu vida se desmorona a tu lado, tú no puedes hacer nada o casi nada porque estás sentado en una silla la mayoría de tu tiempo, hasta que, pues bueno, hay una resolución que no diré porque si no sería spoiler. Ya, pero me lo estoy imaginando porque al final tiene que tener un mensaje que estará hablando en contra del capitalismo en la sociedad que vivimos. Sí, es una Es crítica, una pero crítica. también. Sí, es una Cuando, crítica, pero acaba con un mensaje positivo y es vale. que espabilemos, que el tiempo pasa y es lo único que tenemos y estamos a tiempo de si estás mal haciendo algo o por no hacer algo o no te atreves a hacer algo porque tu zona de confort o necesitas ese dinero, pues que espabiles porque esto se acaba y si te sientes, cuando estás a punto de morir, estás moribundo en tu cama y sientes que no has hecho todo lo que querías o gran parte de lo que querías, pues es un momento muy duro que hay que intentar evitar. Y entonces el corto tiene humor negro, también tiene momentos de drama, pero también tiene momentos bonitos y acaba de una forma, creo yo, que es, pues eso, un mensaje positivo en que decir, espabilemos porque, entre comillas, el destino puede estar en nuestras manos más de lo que imaginamos,
a pesar de cómo está el mundo, que no es fácil llegar a fin de mes, por ejemplo. Y después, háblanos de tu cortometraje, Lo siento cariño y una historia de amor. Pues mira, estos cortos los hicimos para presentarlo a No Todo Film Fest. Vale. Los hicimos también porque fue la época que yo estaba asociado con Albert Pinto, hacíamos los cortos juntos, y era también para conocernos, y hicimos estas historias pues para No Todo Film Fest realmente. Y estuvo bien porque fue una época que, por ejemplo, yo hice 4 cortos en 4 días, en cuatro Hostia, días seguidos. Sí, nunca me imaginé eso, pero así lo hicimos. Son va- cortos con cero presupuesto y los presenté los 4 al No Todo Filmes ese año y la verdad es que la experiencia me gustó mucho y a veces he pensado en seguir haciendo cosas y ponerlas en YouTube o hacer gags o hacer ese tipo de historias sin que solo necesitas una cámara, sonido y poco más. Los actores que quieran estar y hacer historias cortas y con tu estilo. Y lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado en... Fue una cosa que no moví más allá de eso que te comento, del No Todo Film Fest, pero es una idea que me ronda por la cabeza de vez en cuando. y claro, pero que después luego, en el mismo año, lograste, estrenaste Ri y la película Matar a Dios. Que también fue curioso ¿Pero que porque... lo rodaste el mismo año o una cosa antes o una cosa No, después? mira, RIP lo rodamos un mes antes de empezar a rodar Matar a Dios. O sea, fue locura. Lo que pasa que Claro, cuesta tanto levantar proyectos, o al menos a mí, hay otra gente que no le cuesta nada, a mí me cuesta muchísimo y aparte yo vengo de un cine independiente low cost, que teníamos la oportunidad de hacer RIP, que fue la única subvención que he recibido en toda mi vida para ese corto, y entonces lo teníamos que aprovechar, pero también salió en ese momento la posibilidad de hacer Matar a Dios. Y lo teníamos que hacer casi ya porque se acababa el año y el tema de subvenciones, si acaba el año, pues pierdes la subvención. Así que rodamos RIP y al mes, casi con el mismo equipo, rodamos Matar a Dios. Y era muy curioso porque en algunas reuniones estábamos hablando, que era casi el mismo equipo, y decíamos, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De RIP o de Matar a Dios? Porque fue tan seguido que fue locura, pero por suerte luego fue muy bien porque fuimos a muchos festivales con los dos proyectos. Incluso en algunos festivales ganamos, como en Sitges, con mejor corto y mejor película del público con Matar a Dios. vamos, que eso es una cosa que yo creo que en Sille muy poca gente la ha conseguido. Ganar Yo con el creo que el mismo corto año y no la consiguió nadie. pues exactamente. Imagino que te quedaste totalmente impresionado, como diciendo, voy con Sí. una peli y voy con un corto y gano un Sille, no con una cosa, sino con los dos. No, no, realmente fue. Aparte, para mí, Sitges es muy importante porque yo llevo yendo a Sitges desde los 14, 15 años y mira, lo que me has preguntado antes, ¿cómo te aficionas a esto? Pues Sitges tiene una parte importante porque cuando yo empezaba a ir y ves ese festival con todas las películas de género, ves a los actores, a los directores que van, hacen entrevistas, estás allí, en ese pueblo tan bonito. Y y bueno, ya te digo, es de los festivales para mí más importantes de mi vida y pues imagínate, después de ir allí desde tan pequeño, pues poder estrenar en el auditorio del Meliá, que caben 1000 personas, O y encima ganar. Así que, bueno, lo recuerdo como de los momentos más felices de mi vida profesional, seguro. pues felicidades y me lo imagino que te lo mereces por todo el trabajo que has hecho. Y claro, pero el corto de Ruiz, ¿sí o no? ¿Cómo Sí. nace la idea y ese tono de humor negro? Pues mira, el corto de Rita también tiene una historia muy curiosa. Porque el corto de RIP, cuando te he hablado antes de que me compré la cámara de pequeño, de joven y todo eso, uno de los cortos que grabé en esa época, con 16 años o así, fue RIP. Pero lo hice con mi madre de protagonista, con un amigo, con un primo, con la que es mi cuñada. Ellos eran los protagonistas, lo rodamos en una tarde en mi casa. ¿Y qué pasó? Lo presentamos, creo que fue a 5 festivales de esa época, cuando se presentaba con VHS, tenías que enviar las cintas VHS, y ganamos los 5 festivales con ese corto.
Y entonces, ¿qué hice? Me dije, esto va muy bien, este corto funciona mucho. Digo, voy a pararlo de enviar porque lo quiero hacer bien. Lo quiero hacer con medios, porque piensa que lo hicimos en una tarde, sin sonido, entre amigos, ya te digo, en plan muy, muy casero. Y entonces lo paré de mover. Pasó el tiempo y no conseguía dinero para hacerlo como yo quería, que tampoco era muy caro, pero no conseguía el dinero. Y bueno, después me olvidé, se me pasó la neura de intentar hacer RIP con dinero, hasta que llegó un momento en que me volvió. Después de Nada S.A. dije, hostia, pues quizá ahora es el momento de hacer RIP bien hecho. Presentamos subvención, nos dieron, no sé si fueron 2.000 o Pero, 3.000 pero euros. es raro que te dé subvención porque no es un corto muy académico. Sí, pues mira, es un corto que realmente, como te digo, se hizo 20 años antes del corto RIP que habéis visto todos. Y ahora tengo, os lo podría enseñar, el corto RIP de cuando yo lo hice con 16 años. Y es curioso verlos porque los diálogos son casi iguales. Hay alguna cosa diferente, pero hay muchos diálogos que son idénticos. Así que es muy curioso. Y luego, pues lo que pasó pues fue eso también, que lo estrenamos en Sitges, ganamos Sitges y a partir de ahí empezamos a ganar también muchos otros festivales por todo el mundo. Bueno, claro, y después hiciste bueno, hiciste la película Matar a Dios y cómo surge también la idea, porque lo veo ese mismo tono, es decir, uno es una mujer que que quiere matar a su marido para hacer un funeral. Sí. Que vaya idea de humor negro y después la otra es que viene Dios, visita a cuatro personas que les dicen que están a punto de morir. Es que mis temas top son la muerte y el paso del tiempo. Entonces, como la muerte me aterra tanto, no puedo evitar buscarle el humor negro a esa fobia que tengo a la muerte. Entonces, muchas de las historias, muchas o casi todas, la muerte tiene un papel fundamental. Y como yo ya como persona soy una persona que le encanta el humor negro y entre mi gente pues soy conocido por hacer bromas con un humor muy negro, pues eso mezclado es lo que genera ese tipo de historias. Y las que estoy escribiendo ahora, pues más o menos lo mismo. Tienen ese tono mío que es mezclar muerte, tiempo, humor negro y ese sería un poco mi estilo. Y la película de Matar a Dios, ¿cómo conseguiste financiarla? ¿Buscaste ayuda, subvenciones, preventa o cómo fue? Eso fue totalmente privado. Eso fue, presenté la idea al productor, Norbert Yarás, y entonces él me dijo si la podíamos hacer con muy poco dinero. Yo le dije que sí, porque ya adaptaríamos el guión para hacerla en una casa con pocos personajes, etcétera. Y entonces se puso manos a la obra y a buscar dinero de forma privada. Hubo mecenas que pusieron dinero y poco a poco se fue construyendo. Piensa también que es una peli de muy, muy bajo presupuesto. Es una peli Sí, que pero aunque sea de bajo presupuesto, imagino que en esa película tuviste que estar trabajando con cerca de 40 o 50 personas de equipo. sí, seríamos unos 30 y algo. Seríamos unos, Claro, entre ya. con actores y todo, seríamos unos 30 y algo. Y luego, pues claro, la postproducción. Lo que pasa que, claro, cuando estás haciendo cine independiente low cost, es lo que hay. O si no lo haces así, no existen los No sé, proyectos, porque no tienes ayudas, no tienes sí, dinero y ahí lo que buscas es pues que la gente, lo que hablábamos antes, la importancia del equipo, que el equipo confíe en ti, que se adapte a las condiciones económicas que son malas y que se adapte también a que vamos a trabajar duro, pocos días, muchas horas, porque Matar a Dios se rodó en 18 días hostia, estaba y hablando en 3 semanas, ¿no? sí, fueron 3 semanas de 6 días En ese día. cada semana. Lo que también es cierto es que previamente, eso siempre lo pido, en mi otro largo, en la mesita del comedor pasa lo mismo, yo siempre pido una semana de ensayo con los actores.
Vale. Es algo que para mí, si no tengo esa semana, no hago la peli, porque lo que yo trabajo mucho con los actores, me encanta trabajar con ellos y entonces ensayamos como si fuésemos a hacer una obra de teatro, es muy intenso, ellos conocen los tonos, los personajes, todo, entonces cuando vas a rodar, te puedes permitir el lujo de rodar en tan pocos días porque los actores ya saben todo. Ahí casi que no los tienes que corregir. Has estado una semana con ellos, aparte en la localización, donde vas a rodar, que eso también es importante. Y sobre todo lo que tú has dicho, que lo más importante, tú como director, veo como importante es saber el tono. Claro, claro, o sea, y más en el tipo de mis historias que no son las típicas, por decirlo de alguna manera. Son un tono peculiar, donde hay humor negro, pero me gustan también actuaciones realistas, donde a gente normal le pasan cosas extraordinarias y donde yo, por ejemplo, como te he comentado, a mí me encantan los actores, para mí son la clave, los actores y las actrices. Entonces, para mí es muy importante elegir a la actriz o al actor ideal para el personaje o lo que yo creo que es ideal. Y a partir de ahí trabajar con ellos a saco, antes de rodar. Y antes de coger los actores, ¿te gusta hacer casting o directamente busca un perfil? Yo miro muchos cortos, miro muchísimos cortos y tengo una libreta donde tengo apuntado nombre de cantidad de actrices y de actores. La mayoría que no son muy conocidos. Y entonces cuando escribo, pues voy pensando en qué actores me gustaría y me puedo permitir también. Está claro que yo a un Javier Bardem o un Antonio de la Torre ahora mismo no puedo contratarlos, pero hay muchos actores de un nivel, pues que para mí es igual que estos dos grandes actores que te he dicho. Y entonces cuando escribo algunos los tengo muy claros y digo, mira, me lo imagino con este actor y otros, pues son actores que ni conozco, pero que me gustan porque he visto en algún corto, en alguna serie o en algún sitio. Y contacto con ellos, les presento el proyecto y si aceptan, pues adelante. Me gusta repetir con actores con los que ya he trabajado, pero también es verdad que, por ejemplo, en mi última peli, En la mesita del comedor, actrices como Estefanía de los Santos, que me encantaba y no la conocía, o Claudia Riera, que me encantaba y no la conocía, pues contacté con ellas, con Estefanía por Instagram y con Claudia a través de otra actriz, Itziar Castro, que había trabajado con ella en Vis a Vis. Mm. Por ejemplo, sí que hice casting en la mesita del comedor para el papel de la niña, que es Gala Flores. Hicimos un casting para 6 o 7 niñas y la verdad es que el nivel era muy alto, me costó mucho elegir, pero cuando vimos a Gala realmente nos encantó, nos chifló, la habíamos visto ya en algún corto y la fichamos. Ok. Claro, y imagino que después, cada vez que va a elegir un actor, etcétera, si es importante, lo habla con el representante. Pues no siempre, la verdad. Yo he fichado actores a través de Facebook, contactando con ellos por Facebook, como David Pareja o Eduardo Antuña, y he fichado actores a través de Instagram, y luego sí que es cierto que hablas con el representante. Con Claudia Riera, pues fue a través de Itziar Castro y luego con su representante. Pero siempre intento contactar con los actores personalmente, si es posible, antes que con los representantes. Luego te tienes que poner de acuerdo con los representantes, como es lógico, pero intento contactar yo con los actores de una manera más personal y, y amigable, ¿sabes? No tan profesional. ¿Y cómo fue el rodaje de Matar a Dios? Porque me imagino que fue, claro, es que da la impresión que tuvo que ser fácil porque no tiene muchas localizaciones, Mm. pero seguramente que no fue fácil. No, no fue fácil, nunca es fácil, siempre pasan cosas, y más cuando tienes tan pocos recursos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos la opción de pinchar ningún día, ¿no? No te puedes permitir ese lujo porque no tienes dinero para hacer después retakes o para quedar, te has quedado falta de 2 o 3 días y decir, bueno, pues lo hacemos más tarde. Eso no pasa con nuestro tipo de cine. Y de fácil no tenía nada, porque entre otras cosas la localización, por ejemplo,
que era una masía que hay cerca de mi casa, en Tarrasa. La atrezamos por completo. O sea, lo que veis en Matar a Dios, si vieseis realmente cómo era, alucinaríais. Fue un trabajo de dirección artística bestial por parte de Cristina Borovia y de Toni Castells, que cambiaron por completo la imagen de la masía, que era de paredes blancas, y la convirtieron en lo que se ve en Matar a Dios, porque nosotros le dijimos que era muy importante que fuese como el sexto personaje de la película, esa localización, básicamente porque pasa todo ahí. Va. Y Y después después, pasaron muchas cosas, como siempre. Uno de los actores sin querer le metió un cuchillo en el ojo a otro y casi tiene desprendimiento de retina, eso hubiese significado hostia, el fin de la peli. Después hubo una tormenta bestial donde se nos inundó la masía y tuvimos que parar el rodaje, recoger todo el equipo técnico porque si no se iba al traste. Mil cosas siempre pasan. Es una aventura rodar y más cuando ruedas cine independiente sí, sí, sí. low cost. Claro, y además que ya son totalmente cosas que una persona de producción no puede manejar, porque son totalmente factores externos. Claro, el destino no lo conoces. Entonces, si te pasan ese tipo de accidentes y como te digo, no tienes los recursos, si eres una producción grande, pues tienes mil recursos. Le pasa algo a un actor, pues se para, perderás dinero, pero la vuelves a rodar al poco tiempo, como pasó en pandemia con algunas productoras. Pero cuando haces este tipo de cine no tienes tiempo. O sea, el rodaje puede significar que la película no se haga. Claro, pero es que, es más, hasta con producciones que de mucho dinero, cuando llegó pandemia, es que no había seguro. Es que no hay Exacto. seguro que te cubran los costes de una producción si la para. Pues imagínate en este tipo de No lo sé, cine no. tan pequeño. Vas sin red, como digo yo. Y imagino que antes de hacer la película ya tenía distribución o la distribución la conseguisteis después de los festivales. Sí, la distribución se consiguió después. Eh, la presentamos a Sitges. Nos seleccionaron y sí que es cierto que cuando nos seleccionaron se consiguió una distribución internacional y al ganar ya se consiguió una distribución nacional. Ok. ¿Y esa, Eh, esa distribución internacional, a qué estamos hablando? ¿A un agente de venta o una misma distribuidora a nivel sí, ¿Un sí, era, agente? era un agente de ventas que movía la película también a nivel de festivales y a nivel de ventas internacionales. Ok. Y entonces digamos que a la hora de que un festival como es Sitges que te coja, digamos que te abra las puertas a la hora de Claro. encontrar distribución, etcétera. Claro, o sea, ya sabes cómo va esto. O sea, si tú vas a grandes festivales, son grandes aparadores que para películas pequeñas, pues significa muchísimo. Ya no solo por la prensa, sino por la cantidad de gente que puede ver ese cine y profesionales, tanto productores, pues de otros países que se pueden llegar a interesar, pues por tu trabajo. Ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, estamos hablando de la posibilidad con productores extranjeros de hacer algún remake de Matar a Dios Sí. en otro país. Pero Son claro, cosas que están ahora muy verdes, pero que son cosas que, sí. que, que se generan a través de todo eso. Hombre, imagino que si quieren hacer una adaptación, tú que eres guionista te tienen que pagar por los derechos. Eso espero. Claro, Eso espero. Primero lo que que se se haga, haga. que llegue a buen puerto, pero sí, la idea es esa. Y ojalá sea una adaptación con los recursos que no tuvimos nosotros para hacer esa peli. Claro, Ojalá. yo creo que se puede conseguir porque yo veo que una película que se puede adaptar en cualquier sitio y aparte que yo creo que la tendencia ahora, tanto aquí en España y en muchos sitios, es la comedia. Sí, sí, sí. Lo que es cierto es que está costando, sobre todo a nivel de ayudas públicas y subvenciones, que apoyen la comedia negra. O sea, apoya la comedia blanca muchísimo. Ya sabes que aquí se estrenan las comedias que hace, por ejemplo, Santiago Segura
y todo este tipo de comedias de Telecinco y Antena 3 que son blancas para toda la familia, pues eso sí que no hay problema y tienes un montón de comedias de este estilo cada año, aparte muy bien apoyadas con grandes presupuestos y encima cadenas tan importantes como las que te he comentado. Pero el humor negro, que es muy característico de nuestro país, cuesta que lo apoyen a nivel de subvenciones y a nivel de televisiones también. Pues Espero que esto cambie, pues pero me parece raro cuando aquí uno de los grandes directores de aquí de España, de lo más consagrado, es Ale de la Iglesia y en toda su filmografía tiene un humor negro bueno, y que a todo el y mundo le gusta. Berlanga, y Azcona, Ascona, y etcétera. Buñuel, y tantos otros referentes de cine español. Por eso te digo que aquí el humor negro en este país es muy característico y muy potente. Entonces, los que intentamos hacer humor negro, yo ya te digo, yo por ejemplo, yo he presentado muchos proyectos a ayudas públicas que no nos han apoyado y yo creo que era por su humor negro. A Matar a Dios, sin ir más lejos, lo presentamos a ayudas públicas, televisiones, etcétera, y no hubo manera de conseguir ninguna, ni incluso ni de Cataluña. Entonces, luego viajas, vas a un montón de festivales internacionales y ganas bastantes premios, representas a tu país como cine español o cine catalán, pero la realidad es que en tu propio país eres un outsider total en que yo al menos no me siento nada apoyado. Claro, pero Y como yo, muchos otros mucho. directores y directoras. Claro, pero también te quería hacer una pregunta. ¿Te ves solo haciendo comedia negra o No, también no, te no. gusta hacer otro tipo de género? Me gusta hacer todo tipo de género, todo tipo de género. Esa es la realidad, pero bueno, solo he hecho dos pelis y de hecho mi segunda peli, La mesita del comedor, que es la que ahora estamos moviendo por festivales, es una tragedia. ¿Que Vale. hay algo de comedia negra por ahí metido? Sí, pero no es una comedia negra, es una tragedia. Una tragedia muy bestia además. Vale. Y si tuviera que hacer otro tipo de género, ¿cuál sería? Me gustan todo tipo de géneros, la verdad, ¿eh? Ya te digo. Ahora, por ejemplo, intentando mover varios proyectos y entre ellos, por ejemplo, hay drama, drama sin ningún tipo de comedia negra ni comedia blanca. Pero también es cierto que me gusta hacer mi estilo y si hiciese más cosas, pues se vería más claro, pero sí que tengo un estilo, creo marcado por lo que te comentaba antes. La muerte, el humor negro y meter a personas normales en situaciones extraordinarias. Y tu trayectoria la hiciste con Albert Pinto, pero cuando estaba rodando la película, ¿cómo llegabais a un acuerdo para codirigir? Porque imagino que las decisiones las tomabais entre los dos o cómo lo hacíais. Sí, con Albert, todas las historias que hicimos de cortos eran historias escritas por mí, aunque firmábamos los dos, la realidad es que eran historias mías y entonces a partir de ahí sí que hablamos cómo nos dividiríamos el trabajo, dijéramos, en rodaje, porque yo las escribía y luego las rodábamos juntos. Y entonces él se encargaba como más de la parte técnica y del trabajo con el director de fotografía, y yo me encargaba más de la parte artística y del trabajo con los actores y la dirección artística. Y lo hacíamos así, lo hablábamos todo, él sabía todo lo que yo hacía y yo sabía todo lo que él iba a hacer, porque antes estaba hablado por nosotros, pero en el set de rodaje, dijéramos, nos dividíamos de esta manera. Claro, porque es que lo que tienen que intentar cuando son dos directores, que las dos personas vayan a la misma dirección y a No, la claro. y al misma, como a la misma visión, que los dos tengáis la misma visión. Exacto, nosotros lo trabajamos mucho eso porque aparte somos personas muy, muy diferentes y cada uno con sus estilos y al hacer también historias que eran escritas por mí, claro, se marcaba mucho mi estilo, pero a partir de ahí rodábamos dos al 50%. Entonces sí que decidimos pues en dirección que él se encargaría pues más del tema técnico y yo más del tema artístico. Y a la hora de escribir, ¿cómo es tu metodología? ¿Empiezas a escribir de una forma o directamente ya están pensando una estructura?
No, yo tengo una idea, le empiezo a dar vueltas por las noches sin escribir ninguna estructura, sin escribir ninguna, ¿no? Y entonces cuando veo que ahí hay una historia potente, abro el Celtics y empieza a tomar forma por pura inspiración. Así es como yo funciono. Sé que no es ni como se enseñan en las escuelas de cine ni nada, pero yo cuando tengo una historia en la cabeza que voy durante días y días y días y días viendo, hostia, esto puede funcionar y ahora que pase esto, sí que me hago alguna anotación para que no me olvide, pero ya cuando lo veo muy claro y me motiva mucho, empiezo a escribir y aparte yo escribo muy rápido, ¿sabes? No me estoy muchísimos meses escribiendo porque la tengo ya muy claro y empiezo a definirla de una manera muy espontánea, diría, Pero muy imagino que inspiración. escalatearla o ya te pones directamente a dialogar. Sí, sí, me pongo a dialogar. O sea, Sí, sí, me pongo a dialogar. Sé lo que pasará, ¿sabes? Sé lo que pasará. Después estás trabajando y tú mismo te sorprendes porque te van saliendo cosas nuevas que no sabías que existían y entonces pues todo eso puede cambiar, pero sobre todo es saber de qué va, saber qué tipo de personajes hay y saber cómo la acabaré. y cuando te pones a escribir, ¿qué te pone? ¿En plan una disciplina todos los días a ponerte 4 horas o según te vaya dando? Según me vaya dando, según me vaya dando. Lo que sí que es cierto que cuando estoy muy motivado para escribir un guión, soy de los que se está muchas horas escribiendo. Y aparte me gusta, por ejemplo, escribo por las noches cuando ya se ha ido todo el mundo a dormir, porque me gusta la calma de la madrugada y puedo empezar a escribir a las 12 de la noche y hasta las 8 de la mañana estar ahí Hostia. dando. Sí, sí, luego es un cambio de horarios loquísimo porque te cambia tu, tu sistema de horarios total, pero me gusta escribir de noche. Y a la hora de planificarte una película antes de rodaje, imagino que tú haces storyboard, ¿o no? Sí, sí, claro. Yo no sé trabajar sin storyboard, aparte lo hago yo. Eh, piensa, yo qué sé, Matar a Dios fue un storyboard de 600 dibujos, más o menos. Hostia. Claro, y ahí vas, porque no es solo hacer el storyboard, es cómo la vas a rodar. O sea, es realmente cómo la vas a rodar. Todos los planos que te imaginas, cómo la vas a estructurar y es un trabajo para mí súper esencial. Y yo sin storyboard realmente no sé, bueno, no sé rodar. Nunca he rodado algo sin storyboard. Todo, hasta los cortos, han tenido storyboard. Y de hecho, en el rodaje, nosotros le pasamos el storyboard a cada uno de Hostia, los jefes de equipo para que sepan qué vamos a rodar cada día. cada día. Y ahorras muchísimo tiempo de reuniones y de dudas porque lo ves clarísimamente el plano dibujado que va a ir en cada momento del día. Sí, más claro, par dire de fotos. Para Y todos. para Para el día cámara. de foto, para el día de arte, para el de No se lo sonido. tiene que explicar, ya directamente lo ves. Los propios actores yo les paso el storyboard y digo, mira chicos, ahora esto va así. Y ahora vamos a rodar esto y ahora te voy a hacer un primerísimo primer plano, o sea, vas a estar muy cerca, Pero cuidado. ¿se ve la viñeta bien hecha y todo o no? Sí, 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 sí. Pues yo creo que ahí ya hasta podría sacar hasta el cómic. Podría, la Le verdad. pone, le pone las viñetas arriba, el bocadillo, y ya lo tiene hecho. No, pero sí que estaría bien en un... Ahora, por ejemplo, quiero intentar hacer una reedición de Matar a Dios y ahora cuando estrenemos la nueva, la meseta del comedor, sí que en extras quiero poner los storyboards porque creo que es un ejercicio interesante porque aparte ves después la película y ves los planos dibujados y son exactamente iguales. Y háblanos de tu película en la mesita del comedor. Pues mira, la mesita del comedor es la peli que estrenamos este año y la verdad es que es la peli más extrema, más radical y más arriesgada que haré nunca, creo. Es una historia muy bestia. Es una tragedia que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero me lo estoy imaginando, ¿es un thriller o no tiene nada que ver con un thriller? Mira, es una película difícil de definir. Yo digo que es una gran tragedia, pero también digo siempre, por ejemplo,
ahora hemos empezado a moverla por festivales de cine de género, con suerte porque hemos ganado, por ejemplo, la presentamos en el BIF de Bruselas, que es un Hostia, grandioso festival, y ganamos el premio a mejor película en nuestra felicidades. sección, gracias. Y fue gracias también a la reacción del público, porque sin ser de género al 100%, es tan traumática, la gente lo pasa tan mal, se queda tan en shock que superas a películas que son de terror, que van con fantasmas, con monstruos. Esta no tiene nada de eso. Me Esta es recuerda terrorífico. me recuerda a Requiem por un sueño. Hombre, es un gran ejemplo el que me has puesto, Un pero Requiem sí, por un sueño es que me veo que es sí, totalmente los personajes lo lleva a una tiene, tragedia, sí, sí, a la autodestrucción. No uno, tiene dos, ese, tres. tiene ese mal rollo, tiene ese mal rollo. Tiene el mal rollo de que, y al igual que con Requiem por un sueño, lo que da terror es la vida y lo que te puede pasar en la vida. Y si el destino es cruel, lo cruel que puede llegar a ser puede ser más terrorífico que cualquier película de miedo que te puedan poner. Y eso es lo que pasa con La mesita del comedor, que es terrorífica en ese aspecto, no porque sea de género, sino porque te enseña que el destino, si tienes mala suerte, se puede convertir en el infierno. ¿Y cómo fue escribir ese guión? ¿Ya lo tenía escrito hace tiempo? Sí, ¿O ese guión lo escribí después de Matar a Dios. Porque lo que me pasó a mí con Matar a Dios, que fue muy bien, la película Matar a Dios a nivel de festivales, premios, incluso en plataformas fue muy bien. De hecho, todavía está en plataformas, está en Amazon, en Filmin y no sé si en Movistar. Pero no conseguí hacer una película grande. Como te he dicho antes, no había manera de levantar una película. Bueno, grande te estoy hablando de al menos 1 millón de euros, 1,5 millones. Estoy hablando de estas cifras. No te estoy hablando de 5 o pero, 6. pero está diciendo de directamente coger un dossier, intentar tocar puertas a productores, tocar puertas a televisiones, etcétera, y veía como que no podía, como se dice, levantar el proyecto. Claro, las ayudas no entraban, las teles no entraban, entonces pues no había manera. Entonces, ¿qué pasó? Que dije, pues bueno, voy a escribir una peli que sé que no me van a subvencionar en la vida, que es una peli que puedo hacer con muy, muy, muy poco dinero, rodada en muy pocos días. Y es una historia que quiero contar, porque normalmente no se cuentan este tipo de historias. Normalmente como has dicho tú, Requiem por un sueño, ese tipo de películas tan mal rolleras, pero que te pueden dejar tan en shock, pues no hay muchas. Y quería hacer mi película sobre lo cruel que puede ser el destino y la vida, y lo terrorífico y que te puede golpear a niveles de que no tengas solución. Y de hecho fue por eso, porque digo, pues voy a hacer una peli que la pueda rodar en 10 días. En Y 10 días, en 10 días, y con muy, muy, muy poco dinero. pero imagino yo que lo rodaste en 10 días, fuiste a tiro hecho. Fue una locura. Fue una locura con mi storyboard. Pero yo creo que ¿cuál rodaje fue peor? ¿El anterior o este? Bueno, a ver, yo los disfruto todos, Sí, sí, pero que son duros, fueron duros los dos, porque rodar una película en 10 días es una locura. una locura. Es que También es cierto que, para rodar una película en 10 días, yo es que veo que lo tiene que tener todo súper claro. bueno, yo me lo preparo muchísimo, eso sí que te lo digo. Primero haciendo el storyboard, eso ya te sirve para la de horas que estás pensando en cómo lo vas a rodar. Porque lo tienes todo dibujado, lo dibujas tú y eso es ir pensando, ahora voy a hacer este plano, ahora este, después como la monté yo, la edité yo también, pues Y, también vas pensando cómo la montas. bueno, y ya en el mismo story está puesto el montaje. Exacto. Pero como lo edita uno mismo, pues eso me sirve pues para tener todo mucho más claro. Y entonces, la otra parte para mí importante, que es la gente que te acompaña, o sea, elegir al menos la gente de jefes de equipo de tu confianza, por ejemplo, el director de foto Alberto Morago, la directora de arte Cristina Borovia, o incluso el gaffer, que elegí el mismo gaffer que en Matar a Dios porque es de mi total confianza y me encanta cómo trabaja, que es Jordi Roset. Eh,
Claro, ¿qué pasa? Ellos me ven que lo tengo tan claro, les paso el story, les voy a decir cómo vamos a rodar, cómo se puede rodar eso en 10 días, porque encima hay muchos planos. No te creas tú que es un plano fijo y ahí tiramos, hay muchísimos planos. Y lo mismo con los actores. Los actores, pues, lo tienes que tener súper claro porque en muy poco tiempo les tienes que explicar todo y cuando estás rodando, en muy poco tiempo tienes que ir tirando Pero secuencias. claro, lo que yo he visto gente cuando rueda una película en 10 días es porque hay muchos planos secuencia. No sé, Pues aquí no pasa. aquí no pasa, vale. Aquí no pasa. Hay algún plano secuencia, sobre todo uno, pero básicamente es una de las cosas clave es lo que te digo, para rodar en 10 días, pues con los actores ensayar 7 días antes, o sea, durante una semana. Entonces ya tienes a los actores que saben perfectamente lo que vas a rodar y cuáles son sus personajes y cómo son los tonos de los diálogos y cómo son los movimientos que ellos tienen que hacer como personajes. Y la otra parte también muy importante es con el director de fotografía, Alberto Morago, decir, mira, yo voy a hacerte mover muy rápido, vamos a pasar de un plano a otro, incluso cambiándote el campo, o sea, me tienes que hacer una iluminación base y luego la refuerzas como puedas, pero yo voy a ir tirando millas y voy a pedirte mucho plano y no vas a tener mucho tiempo en iluminar cada plano como te gustaría si tuviésemos 2 meses de rodaje. Entonces, eso, al hablarlo con Alberto, que era el director de foto, lo tuvo clarísimo, sabía perfectamente pues por dónde iba a ir la cosa y a partir de ahí tirarte a la piscina y rodar. Ok. Porque claro, porque lo que me gustaría preguntarte es, en esta misma película, ¿sí o no? Espérate, se me ha ido. Esta misma película ha tenido un gran recorrido en festivales. Estuvo en el Fantaspoa, en el BIM, ¿cuántos festivales más? Pues mira, empezó, que esto no lo había hecho con Matar a Dios, empezó en Tallinn en un festival de categoría A, que nunca había Vale. estado en un festival de categoría A, Pero ese festival no es de, no es de género, no es de género, vale. no es de género. Pero empezamos ahí porque la están cogiendo en algunos festivales que no es de género. Entonces, luego lo que pasó es que la quisimos presentar a Málaga, no la seleccionaron, en Vale. Sitges tampoco la seleccionaron, En sí ya no lo cogieron, qué raro. en Sitges no la cogieron, sí, fue un Pero, golpe duro para mí por lo que... pero es raro porque ya tú vienes de ganar un premio en Sille tanto con peli y con corto. Me parece raro. Sí, sí, no, a mí también, pero mira, fue aquellas cosas que no te esperas, pero pasan y fue muy triste para mí porque a mí me hubiese encantado. Ya te digo que para mí Sitges es un festival muy, muy especial. Pero bueno, no pasó eso, entonces nos esperamos, Málaga no la cogieron y entonces nos esperamos y nos seleccionaron en el BIF, que es uno de los Hostia, festivales más importantes de cine de género del mundo, el de Bruselas. de Bruselas. Y ahí sí que, por suerte, todo eso que nos había pasado de no estar seleccionados en Sitges o en Málaga, pues por suerte se giró la tortilla por completo, allí gustó muchísimo, las críticas fueron superlativas y encima ganamos. Ok, y A después partir, Sí, sí, sigue, no, a sigue. partir de ahí fuimos a Fantaspoa Hostia, y pasó exactamente lo mismo. Críticas buenísimas, el público le encantó aunque se quedó en shock y encima nos dieron 2 premios más. Y a felicidades. partir de ahí nos empezaron a seleccionar en más festivales. Pero ha estado en el, ¿cómo se dice? En el Fantastic Fest, Fantasia, o bueno, todavía no, pero imagino Todavía que, no, pero todavía pero, no puedo pero, hacer oficial muchas cosas. pero que puede ser que esté seleccionado en el Fantasia, en el Fantastic Fest o en el Bifan. En algunos de estos iremos, pero todavía no puedo decir a cuál porque no es oficial, pero sí que vamos a tener un recorrido. De hecho, ahora, por ejemplo, hace una semana estuvimos en Transilvania, en el Festival TIFF, que tampoco es de género, Vale, Tif, pero que es vale. un festival impresionante, impresionantemente grande, impresionantemente bonito, espectacular, y en una ciudad como es Cluj-Napoca, increíble. Piensa que tuvimos 2 sesiones y una de las sesiones la hicimos en un cine con 1.000 personas. O sea, es una maravilla ver a 1.000 personas viendo tu película en Rumanía.
y a partir de aquí, pues sí que vamos a tener un recorrido en que vamos a ir, pues ya te digo, a varios festivales que lo iremos anunciando poco a poco, pero va a tener un recorrido bastante chulo y bonito la película y, y estoy muy orgulloso realmente de la aceptación en festivales que está teniendo. Ok, y después, ¿ya hay fecha de estreno para la película o irá directamente a plataforma? No, ahora vamos a tener el recorrido este por varios festivales internacionales. Después la estrenaremos en algún festival nacional que tampoco lo puedo decir porque no es oficial, pero algunos festivales nacionales de género irá. Vale, de género, vale. Y a partir de ahí piensa una cosa. Por ejemplo, tenemos distribuidor internacional, que es una agencia francesa que se llama MPM, que son los que nos están moviendo por el mundo. En español sería APM, MPM se llaman. MPM, MPM Premium. pero eso sería el agente de venta. Ese es el agente De de ventas venta internacional que tenemos. internacional, vale. No me Pero suena. no tenemos distribuidora nacional, que es Vale, curioso. qué curioso. Aquí este país siempre es más complicado, al menos para mí. Entonces, lo que ahora haremos es ese Pero recorrido. también es raro, porque habiendo ganado esos premios, etcétera, ¿cómo que no encuentra distribución? Este país es complicado. Aquí, por ejemplo, se fijan mucho en cosas, pues si el director es famoso, si los protagonistas son muy famosos, etcétera. Este tipo de cosas te lo preguntan siempre. Luego el presupuesto que tienes y luego también es el tipo de película. El potencial de la mesita del comedor es igual que su hándicap. O sea, cuando gusta mucho y ha ido tan bien y las críticas son tan buenas es por lo bestia que es, por lo traumática que es, y cuando ha habido un rechazo a la película es por lo mismo. Es según la gente que la mire, te la acepta o no te la acepta, te la elogia muchísimo o no te la elogia por lo mismo, Ya, porque pero es yo lo muy que sí. trágica. Y aquí en España, perdona, Sí, creo sí. que tenemos un tema que es que lo políticamente incorrecto cuesta más que en según qué países. Aquí el tema de lo políticamente correcto se ha instaurado de una forma para mí demasiado radicalizada y nos estamos volviendo un poco de piel fina. Yo pienso exactamente como tú, porque realmente el que está haciendo una película está haciendo ficción. Y en Claro, ningún ¿no? momento, si hace Y un aparte chiste, no que pretende ofender ni nada. Es y tú estás ficción. explicando una historia que lo que pretendes, al menos yo con la mesita, es generar emociones fuertes y que están basadas en la vida. Y a partir de ahí, pues te puede gustar más, menos, nada, mucho, poco, pero tienes que apoyar también ese tipo de historias. No todo puede ser políticamente correcto o que no ofenda a nadie. Si ofende a alguien, pues que esa persona no la vea o se salga del cine. Pero no podemos, somos artistas, estamos haciendo cultura, estamos explicando historias y ahora creo yo que hay mucha autocensura en muchos temas y para mí eso es muy lamentable. Y en este país creo que hay más que en otros, por lo que yo he podido comprobar personalmente, es mi opinión. Y por eso la mesita del comedor fuera está funcionando muy bien, las críticas de la prensa internacional son increíblemente buenas y me da la sensación que aquí en España va a costar más y que a lo mejor las críticas no son tan buenas, pues porque es una historia muy arriesgada, muy radical y que por supuesto políticamente correcta no es. Pero claro, yo lo que sí veo, ¿vale? Que cuando tú has escrito esta historia y la has querido dirigir, tú has querido hacerla con una intención Sí, sí, de está claro. provocar una tragedia y provocar el shock en el espectador y crear esa sensación. Si la has conseguido, tan solo te puedo decir es bravo. Pues eso es lo que me está pasando, que en los festivales internacionales a los que estamos yendo lo valoran y me están diciendo, lo he pasado fatal viendo tu película, me has hecho sufrir muchísimo, como no he sufrido en mucha gente, que esto me encanta, me lo digan, como no he sufrido con ninguna película, cuando un crítico de cine que ha visto miles de películas te dicen, quizás la película con la que he sufrido más, con la que lo he pasado peor, con la que me ha dejado más en shock, es positivo porque tú querías hacer eso y no es tan fácil Mm. hacer eso.
En cambio, a veces tienes la sensación que aquí te dicen, no, me has hecho una película que te deja demasiado traumatizado, te deja demasiado en shock, lo pasas demasiado mal, lo ven como negativo. Digo, no, no, es que es como Requiem por un sueño, por volver al mismo ejemplo que me has puesto. Lo pasas fatal viendo Requiem por un sueño, pero es que el director quería que lo pasases mal. Entonces, conseguir eso no es tan fácil. De hecho, es muy difícil. Y cuando se consigue, se tiene que valorar. Después te puede gustar más o menos porque cada uno tenemos nuestros gustos, pero tienes que valorar que puedas llegar a conseguir ese sentimiento del público. Porque yo estoy también bastante cansado de ver en plataformas, por ejemplo, que se produce tanta cosa y que la mayoría, al menos para mí, de esas cosas se olvidan porque no te producen nada. Es como comer palomitas, no lo vas a recordar. Y eso es lo que está pasando cada vez más, Pero que hay yo, pero yo, producciones que ni te acuerdas a las 2 semanas. pero yo creo que eso pasa porque muchas veces tanto productores o distribuidoras miran y dicen, ¿cuál es la tendencia? Está de moda este tipo de películas. Venga, como está de moda, venga, vamos a producirlo. Pero un cine totalmente hecho como si fuera como churro, una copia a las demás y está hecho tan solo para, ¿cómo se dice? Para vender. Mientras que lo que tú dices es una película que te choca tan fuerte, tienen un estilo, tienen una narrativa totalmente diferente y con ese final, con esa historia que te choca, que al final, que son las películas que se quedan. Tú lo has dicho, o sea, no te puedo poner ninguna coma a lo que has dicho, opino exactamente lo mismo. Ahora se está haciendo ese tipo de producto para vender, para consumir y Pero, realmente el cine de autor independiente, con sus fallos y con sus virtudes, cuesta cada vez más hacerlo. Lo que pasaba, por ejemplo, en los años 70, que tenías a una serie de directores que hacían un cine extremo, que hacían un cine diferente, súper personal, con sus fallos y con sus errores, pero que eran personales, que veías cosas diferentes, ahora qué está pasando, que casi todo lo que ves, entre comillas, entiéndeme, es igual, es lo mismo. Las mismas historias, de la misma manera, hecha de... pero, Hay menos cosas que te sorprendan, al menos es mi opinión. pero yo creo que esto ocurre porque las que mandan son las televisiones y las plataformas. Exacto. O sea, Porque ahora, lo primero que tú tienes que hacer antes de producir una película es conseguir la preventa. Pues esto es lo que ocurre. Quien manda mira, ves, realmente por ejemplo, manda las teles y las plataformas. bueno, y también, pues ya sabes cómo se mueve esto. Hay una serie de gente pues que coloca muy fácil sus películas o consigue muy fácilmente las subvenciones y otros pues que lo tenemos mucho más Muy complicado. complicado. Esta misma película, a lo mejor hecha con actores súper conocidos, Mario Casas, no sé, pues a lo mejor pues te la comprarían rápidamente plataformas, estaría mucho más anunciada por todos sitios, porque piensa que en la mesita del comedor se ha dicho en muchos países ya no es solo en uno, que es la película más traumática del año, o es la Hostia, película más terrorífica del año, o la que te deja... Esto, que sería como muy fácil de vender, ¿quién no quiere tener una película sí, así en su parrilla? ¿Por qué claro. no? Pero claro, somos una peli muy pequeña, independiente, yo no soy conocido, nuestros actores no son estrellas de Hollywood, aunque son mejores que la mayoría de estrellas de Hollywood. Pero eres una peli independiente, low cost. Mm, ¿cómo consigues luchar en esa batalla campal que hay ahora con películas, con unos presupuestos, unos recursos, unas productoras y unas distribuidoras detrás que te aplastan como si fueses una mosca? Mira ahora, por ejemplo, con Indiana Jones, que se estrenan 1000 salas. La repercusión, el dinero que se gastan a niveles que no me lo puedo llegar a imaginar para que Indiana Jones nos llegue absolutamente a todos. Esto- Ya no aspiro a llegar a eso, ni mucho menos, es un ejemplo muy exagerado, pero sí que muchas películas españolas de aquí que tienen muchos recursos, que las teles hablan de ellas, que pueden poner Ujú. publicidad por las calles, que te pueden inundar internet con su publicidad, eso es dinero. Aunque yo creo que esta película, la última que roda, con el boca a boca, en cuenta de distribución y todo lo demás, para mí que la siguiente película que vaya a hacer te tiene que costar menos trabajo.
No lo sé, no lo sé porque ya te digo que cuando haces historias diferentes, originales, cuesta venderlas porque buscan lo de siempre. Yo me acuerdo de una reunión que tuve, que presenté una de mis historias y me decían, hostia, es que queremos hacer cosas de exorcismos. Y digo, bueno, pero es que cosas de exorcismos, hay muchas películas de exorcismos. O sea, Pero dentro de yo te estoy terror busca exorcismo y caza encantada. Sí, sí, por eso te digo, pero ¿cuántas se hacen cada año de exorcismos y casas encantadas? Digo, yo te estoy ofreciendo la posibilidad de hacer otra cosa original, que la gente vea otro tipo de cosas, porque a la gente si tienes la capacidad de llegarle con otro tipo de cosas, le puede llegar a gustar incluso más que eso. Lo que pasa que son muy conservadores y les funciona porque tienen dinero para moverla y hacen su dinero y tienen posibilidad de Yo hacerla creo que eso es lo que siguiente. pasa, que directamente quieren ir a lo fácil, Sí, 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 a lo seguro. a lo No. seguro. Entonces, sí que si consigues ser un director, pues como Alex de la Iglesia o como Paco Plaza, pues que ya tienes un nombre, pues quizás sí que ya podrás hacer cosas diferentes porque ya te tomarán más en serio. Pero hasta siendo un director desconocido como yo, pues cuesta muchísimo. Yo creo que también lo que puedo hacer es como, vale, voy a hacer un tipo de cine que quieran que sea más fácil venderlo y después tener mis proyectos más personales. Sí, Y, lo que y- pasa es que cuando y haces el tipo de cine que es fácil venderlo, también estás luchando con un montón de proyectos que son lo mismo y de gente también también, más reconocida. no conocía. Entonces yo tampoco, también soy muy cabezota y me gusta hacer mi tipo de cine, pues he optado por hacer mi tipo de cine. Que lo Vale. coloco, perfecto. Que no lo coloco, pues a sufrir como estoy sufriendo. Y también es cierto que la mesita del comedor, como te he dicho antes, es lo más arriesgado que creo que haré jamás, porque ya Vale. lo he hecho para eso. Digo, no sé si haré más pelis, no sé si tendré la oportunidad de hacer mi tercera peli, pero al menos la mesita del comedor existirá y yo me siento muy orgulloso de ello, porque está funcionando muy bien a nivel de festivales, de crítica y de público. Ahora espero que aquí en España, pues me pongan las cosas un poco más fáciles. Yo creo que sí, y ya verá que todo sale bien. Y para terminar, ¿qué consejos le daría a jóvenes cineastas que se quieren dedicar al mundo de la dirección de cine? Pues a ver, depende, porque una cosa es un cineasta que esté en una escuela de cine. Y otra cosa es un cineasta que no tenga esa posibilidad. Es muy, muy, muy diferente. Los cineastas que están, por ejemplo, en SCAC, que es la escuela de cine que tengo en Tarrasa y que yo vivo aquí, tienen, no diré facilidades, pero sí que tienen cosas como primero conocer a gente que vas a conocer de este mundillo, que seguramente muchos de ellos serán profesionales. Después conseguir que la propia escuela te pueda llegar a ayudar a llegar a productoras, como pasa, que hay muchos alumnos y exalumnos que después son profesores y que la escuela pues los coloca o los puede llegar a colocar en grandes producciones. Eh, Eso para empezar. Entonces, si vienes como vengo yo de ser autodidacta, yo aconsejaría rodar cortos, aunque no tengas dinero, pensar historias que no necesites mucho dinero y que la imaginación supere la falta de recursos y moverlos con mucho amor y con mucha pasión por festivales y tener, mientras lo vas moviendo por festivales preparados largos, por si conoces a algún productor o si conoces a alguien que te pueda llegar a interesar en producir un largo, pues enseñárselo. Y picar mucha piedra, ser muy cabezota, ser muy insistente, no venirse abajo y si puedes conseguir enchufes, pues te ahorrarás mucho tiempo. Yo, por ejemplo, me faltan enchufes y me faltan contactos que otras personas que conozco tienen y eso te facilita mucho el trabajo. Esos serían mis consejos, pero ya te digo, lo hablo a raíz de mi experiencia. Pues muchas gracias, Calle.
Ay, gracias a ti. por darme la oportunidad de entrevistarte y para mí ha sido un placer que hayas compartido con todos nosotros tu pasión por el cine. Pues igualmente, muchas gracias y espero que nos veamos en algún festival. Igualmente.